amigos, bienvenidos a mi canal, un gusto saludarlos como siempre. Hoy les quiero platicar sobre la marca SEAT y sobre esta joya que tenemos aquí a un lado, que es el nuevo SEAT León 2021 en su versión FR. Pero antes de hablar específicamente de León, quiero platicar sobre los primeros 20 años de la marca SEAT en México, que se están cumpliendo ahora en este 2021. Yo me acuerdo muy bien cuando la marca llegó a México en 2001, ¿no? Y entonces todos los que teníamos licencia de conducir vivimos una especie de ansiedad sobre el año 2000. ¿Qué puede pasar en el año 2000? Es el año donde el futuro se nos va a presentar, ¿no? Todos esperábamos eso, la llegada del nuevo milenio, con mucha expectativa. Por ejemplo, los que vimos a los supersónicos en los años 60 o 70, estábamos esperando cosas que en algunos casos sí ocurrieron, como las computadoras, las videollamadas, los microondas, los pasillos eléctricos. Pero algo que no ocurrió, y que yo agradezco particularmente que no haya pasado, es el tema de los autos voladores. No podemos seguir manejando coches como este precioso León FR, ¿no? El nuevo León 2021. Y bueno, SEAT llegó en aquel entonces con 4 vehículos: un hatchback, 2 sedanes y una minivan. El Ibiza, que fue el coche con el que México se enamoró de inmediato, ¿no? Es un coche ágil, bien acabado, con buen diseño, bonito, el manejo, con esa precisión que siempre hemos tenido en la marca SEAT. También llegaba el Córdoba, que era una especie de Ibiza sedán. Venía, más tarde llegaría el León, pero en ese momento también teníamos el Toledo, que era un sedán compacto, ¿no? Muy exitoso también la marca SEAT en su primera generación, y la minivan Alhambra. Entonces, la marca tenía lo que el mercado consumía: 2 sedanes, un hatchback, una minivan. Sin embargo, la evolución que vimos en SEAT con el paso de los años muestra que la marca sabía estar un pasito por delante con relación a prácticamente todas las demás. Y ese pasito hacia adelante yo lo vi por primera vez en el Salón de Ginebra con el concepto llamado Salsa. Con el Salsa, SEAT daba un paso en la dirección del futuro, porque era un coche que sí era un hatchback, pero también insinuaba un paso en la dirección de los crossovers, como hoy son la mayoría, aunque hoy son la mayoría en las calles y en todas las marcas. El Salsa marcaba eso. Y el primer crossover que sale del Salsa fue un coche muy bueno, muy exitoso en Europa, no tanto en México. Se llamaba Altea. A mí me gustaba mucho el Altea. Incluso hubo una época, yo trabajaba en un periódico en Guadalajara y que hice un listado de los coches más seguros a la venta en el mercado mexicano, según las pruebas de choque de NHTSA y IHS Euro NCAP, y era nada menos que el SEAT Altea, ¿no? Entonces, era adelantado a su época incluso en ese aspecto. Sin embargo, hubo un intento no tan exitoso, que fue el nuevo Toledo, que también buscó ser un crossover, pero su diseño no fue todo lo afortunado que fue el Altea. Sin embargo, el que sí fue muy afortunado, los que fueron muy afortunados en ese momento, fueron Ibiza y León. En esos dos, SEAT hizo muchísimo por caer en la gracia de los consumidores. Y fue con un León de esa generación que yo viví una anécdota muy interesante, porque hubo un momento en el que Pelé fue embajador de la marca SEAT en México, y SEAT me invitó a la frontera mexicana, Nuevo Laredo,
para una cena con Pelé y luego para una entrevista en la mañana siguiente. En la cena, pues, habían demasiadas mesas, era mucha gente, él estaba muy lejos, pero sabíamos, bueno, pues, mañana toca, nos vamos a sentar con él, desayunar, platicar. Llevé mi playera de la selección brasileña, obviamente, para que me firmara, y bueno, el hecho es que por mala suerte hubo una reunión de motociclistas afuera del hotel donde él durmió. No pudo dormir bien, no se levantó temprano. Yo era el primero en volver, tenía que salir de nuevo a Laredo, regresar manejando a Monterrey para tomar el vuelo de regreso a Guadalajara. Y hubo un momento en el que ya no pude esperar. Tomé un León, era un León Cupra, y vine lo más rápido que pude. No le digan a ningún federal, capaz que me ponen ahí una multa retroactiva, pero venía yo realmente ultra rápido y estaba yo fascinado con el coche. Realmente era un coche que no esperaba que tuviera el desempeño que tenía. Luego publiqué en el periódico Informador, donde estaba en la época, un artículo que se llamaba El día en que no conocí a Pelé. Pero conocí al León Cupra y me enamoré de ese coche. Pero realmente el León que más enamoró a la gente fue la generación después de esta y anterior a este nuevo Seat León 2021. Ese fue el coche que cambió las cosas. Fue el auto que hizo con que la mayoría de la gente que ya le gustaba la marca Seat no se clavara tanto en el Ibiza como antes. Pasó a dividir el protagonismo con el Ibiza, incluso a ganarlo en algunos casos. Eso se debió mucho al diseño, pero también a los acabados, al espacio interior, a la plataforma, en fin, a muchos detalles que fueron interesantes, ¿no? Ahora, ¿se nos olvidó el Ibiza? Por supuesto que no se nos olvidó. Y hay otro Ibiza que muestra la fortaleza de Seat para innovar. Y me refiero también a un concepto lanzado en Europa, que se llamaba Ibiza Bocanegra. El frente del coche era todo pintado en negro, obviamente más exagerado en el concepto que en el coche real. Pero el coche real que llegó a venderse aquí en México me parecía divertidísimo, un coche súper agradable. Y todo ese frente negro que emulaba entonces una inmensa parrilla, ¿no? Lo veías de lejos y parecía dos faros y una parrillota enorme que los une. ¿Qué creen? Pues hoy muchas marcas están usando eso. Están usando un artificio que Seat usó hace más de 10 años. Otra vez la marca española mostró su capacidad de innovación. Y era un gran coche. En otros productos que la marca ha lanzado en el pasado, uno muy querido por el consumidor mexicano fue el Toledo. Un coche que tuvo su época de sedán, luego la de crossover no muy exitosa, pero después se transformó en un liftback un poquito más compacto, tal vez del tamaño del Córdoba, que tuvo algunas versiones espectaculares, un motor 1.2, motor 1.4, hasta 125 caballos. El coche se veía bien, se manejaba bien, cabía todo en su cajuela, que abría con todo y cristal trasero, ¿no? Era un auto que la gente todavía lo extraña, muchos todavía lo extrañan, ¿no? Y ahora tienes la gama de crossovers como un Arona, con Ateca, con Tarraco, que complementan la línea, la oferta de productos de Seat. Pero en ese yo creo que, por lo menos por ahora, el que más me gusta es el nuevo Seat León 2021. Les muestro al detalle este coche. Qué bonito coche es, ¿no? Es un auto que ha sabido evolucionar muy bien. Me gusta mucho que las calaveras, que son de LED lado a lado, como lo puede ver, igual que los faros de niebla también son de LEDs, le dan un toque muy moderno. El logotipo León con su letra manuscrita también. Y esta es la versión FR, ¿no?, que lo hace aún más equipado. Miren el escape, ¿no?, cómo se ve bien. Los rines de 18 pulgadas, me gusta mucho que tenga detalles en aluminio y en color grafito.
Las líneas de carácter del coche son espectaculares. Miren el color mate, gris mate del espejo retrovisor. Y lo que les comentaba también, los faros de niebla que son igual de LEDs. Esa firma de los faros normales también en LEDs igual me encanta. Parrillotas, no hay parrillotas aquí. SEAT ya pasó por ese momento. Ahora la marca simplemente es elegante, deportiva, bonita y agradable. Déjenme les muestro por adentro el nuevo SEAT León. Miren, me gusta mostrarles así con el tablero encendido. Primero porque este es un tablero completamente digital, ¿no? En el que puedes cambiar la vista y tener prácticamente lo que tú quieras. Ahí tengo esta vista, por ejemplo, del mapa, ¿no? Que nos muestra exactamente dónde estamos. Al lado izquierdo tienes consumo, al lado derecho tienes radio, etcétera, o tienes esta completamente digital. En fin, el tablero es completamente configurable, lo que está padrísimo. Y puedes tener ahí solo el sistema de navegación también si quieres, ¿no? Tenemos aquí abajo el botón de encendido. Y ahí se prende el motor turbo 1.4 litros, 150 caballos. Esta caja con esta palanca minimalista de 8 velocidades le ayuda mucho a que mejore el consumo, mejora la respuesta del motor, lo hace sentir mucho más inmediata, ¿no? Esa respuesta. Y miren, si queremos, pues ahí está la cámara de reversa. Incluso aquí tienes esta gráfica que nos muestra atrás exactamente qué es lo que queremos. El freno de estacionamiento es automático. Aquí están los seguros. Y aquí, mire, incluso en un ambiente oscuro como el que estamos ahorita, puedes ver las dos entradas USB-C que tiene el nuevo SEAT León. Déjenme mostrarles el motor. Ahí está el motor turbo, 150 caballos, muy eficiente, muy divertido, que puede ser tan económico o tan rápido como ustedes quieran. Y con la nueva caja automática de 8 velocidades, realmente se lleva muy, muy bien. Bueno amigos, pues esta es la historia de SEAT en México, ¿no? 20 años de una marca que ha sabido ser innovadora, creativa, deportiva, agradable, divertida más que nada, por sus diseños, por sus coches, por adelantarse a su época. Ya vimos que se adelantó con los crossovers, se adelantó con las grandes parrillas y hoy otra vez se adelanta con el nuevo SEAT León, que tiene detalles que, vaya, el día que lo manejes vas a entender a qué me refiero. No es un coche que las innovaciones puestas, la mejora de la plataforma, la nueva caja de 8 velocidades, la pantalla de 10 pulgadas, en fin, hay muchos detalles en este auto que te harán enamorar de él. Sé que me faltó hablar de un par de coches a lo largo de los 20 años de la marca en México. Uno de ellos, por ejemplo, el sedán Exeo. Un gran coche con motor longitudinal, con grandes acabados, pero que era tal vez un poquito más costoso de lo que la mayoría de los mexicanos pueden pagar. Entonces, 20 años, y 20 años que empezaron justo un año después de ese futuro que esperábamos los que, insisto, ya teníamos una licencia de conducir cuando llegó SEAT a México. Y aquí está ahora lo más reciente de la marca, el nuevo SEAT León, para continuar con una tradición de una marca que la gente en México aprendió a amar, y yo creo que con justa razón. Muchas gracias por verme, nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.